¿Qué pasaría si te dijera que en una sola semana, en una sola ciudad, en un solo momento de la historia, el mundo entero cambió para siempre? No estoy hablando de una guerra, ni de un descubrimiento científico, ni de una revolución política. Estoy hablando de algo que ningún ser humano habría podido planear, es decir, fabricar. Estoy hablando de la semana más extraordinaria que jamás haya existido. Una semana que ocurrió hace casi 2000 años en una ciudad de piedra y polvo llamada Jerusalén, y que todavía hoy, siglos después, sigue moviendo corazones en cada rincón del planeta. Lo que voy a contarte hoy no es solo un resumen de lo que aprendiste en la iglesia o lo que leíste en un libro. Vamos a viajar juntos, en todos los sentidos, hasta esa ciudad del año 33. Vamos a caminar por sus calles, escuchar sus sonidos, sentir el calor de sus días y el frío de sus noches. Porque cuando entiendes el contexto de lo que ocurrió, cuando ves la escena completa, lo que ya conocías se convierte en algo completamente nuevo. Si este tipo de contenido te mueve, te inspira o simplemente te genera curiosidad, dale al botón de me gusta ahora mismo, porque eso ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ya, porque cada semana exploramos juntos las profundidades de la historia bíblica, con una profundidad que no encontrarás en cualquier lugar, porque lo que viene a continuación te va a cambiar la forma de ver esta semana para siempre. Corría el año 33 de nuestra era. Imagina una ciudad enorme, rodeada de murallas de piedra color marfil que brillaban bajo el sol como si fueran de luz. Esa era Jerusalén. No era una aldea pequeña ni un pueblo tranquilo. Era una de las ciudades más importantes de todo el mundo antiguo. Un lugar que durante la época de la Pascua podía reunir entre 200 y 300.000 personas llegadas desde todas partes. Persa, griego, romano, egipcio, etíope. Todos se mezclaban en sus calles estrechas y ruidosas, todos trayendo sus lenguas, sus costumbres, sus esperanzas. Piensa en eso un momento, en una época donde no existían los aviones, ni los trenes, ni los automóviles, esa cantidad de personas haciendo el esfuerzo de llegar caminando, en burro o en barco, hasta esa ciudad, solo para celebrar una fiesta. Eso te dice algo muy importante sobre lo que significaba la Pascua para el pueblo judío. No era una celebración cualquiera, era el recuerdo más poderoso de su historia, el momento en que su Dios había irrumpido en la realidad humana para romper las cadenas de 400 años de esclavitud en Egipto. La Pascua, llamada en hebreo Pesach, era mucho más que una tradición. Era una experiencia colectiva de memoria viva. Desde que los niños judíos eran pequeños, aprendían que ellos no solo estaban recordando lo que le había pasado a sus antepasados, ellos mismos estaban reviviendo esa liberación. Cada familia, cada gesto ritual, cada bocado de comida durante esa semana tenía un significado profundo y cargado de historia. Y fue precisamente en medio de esa celebración donde ocurrió algo que nadie esperaba. Días antes de que comenzara la fiesta formal, toda Jerusalén ya estaba en movimiento. Las familias hacían una limpieza profunda de sus casas que iba mucho más allá de lo físico. Buscaban y eliminaban cualquier rastro de levadura, un elemento que en la tradición judía representaba el pecado y la corrupción que contaminan el corazón humano. Esta práctica, llamada la búsqueda del Hametz, era tan minuciosa que los padres recorrían cada rincón de la casa con una vela encendida la noche anterior al inicio de la fiesta, buscando hasta las migajas más pequeñas. Era un ritual que enseñaba a los hijos, desde muy temprana edad, que la santidad no es un accidente, sino una decisión activa y constante. Los mercados de la ciudad estaban llenos de vida. Se vendían hierbas amargas que recordaban el sufrimiento de la esclavitud en Egipto, harina sin levadura para preparar el pan plano, llamado matzá, vino para las 4 copas rituales que cada familia bebería durante la cena de Pascua. Pero el elemento más buscado, el más sagrado y el más costoso de conseguir, era el cordero. Un cordero sin defecto, sin mancha, perfecto, porque ese animal era el centro de todo el ritual, la pieza que conectaba al pueblo con aquella primera noche en Egipto, cuando la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas había marcado la diferencia entre la vida
y la muerte. Fue en ese contexto, en esa ciudad repleta y vibrante, que un maestro venido de la región de Galilea, al norte del país, entró a Jerusalén de una manera que nadie pudo ignorar. Llegó montado sobre un pollino joven, y la gente que lo conocía, que había visto lo que hacía y escuchado lo que enseñaba, empezó a extender sus mantos sobre el camino de tierra. Cortaron ramas de palmera y las tendieron a sus pies. La ciudad entera comenzó a vibrar con una exclamación que salía de las gargantas como agua de manantial. «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». Ahora bien, para entender por qué eso era tan explosivo, necesitas saber algo. En la cultura judía del primer siglo, extender mantos en el suelo delante de alguien era un gesto que se reservaba solo para los reyes. Lo habían hecho una vez antes en la historia de Israel, cuando Jehú fue proclamado rey. Las ramas de palmera eran un símbolo nacional de victoria y liberación, usado en las monedas judías y en los documentos oficiales. La multitud estaba haciendo una declaración política y espiritual al mismo tiempo, reconociendo a ese maestro como el rey que había sido prometido durante siglos. Mientras la gente celebraba y los líderes religiosos servían de furia, el que recibía todos los honores se detuvo en lo alto del Monte de los Olivos, desde donde se veía la ciudad entera. En lugar de alzar el puño en señal de triunfo, lloró. Sí, lloró, con un llanto que no era de debilidad, sino de un amor tan profundo que dolía, porque vio la ciudad, vio a su pueblo, y sabía lo que estaba por venir. El día siguiente, y los días subsiguientes, enseñó en los patios del templo de Herodes, un complejo tan enorme y tan imponente que los historiadores de la época se quedaron sin palabras para describirlo. El templo no era solo un lugar de adoración, era el corazón de todo, el centro económico, político, cultural y espiritual de la nación. Sus paredes externas estaban recubiertas de mármol blanco, sus puertas principales tenían incrustaciones de oro y plata. Se dice que cuando el sol de la mañana golpeaba su fachada principal, el destello era tan intenso que podía verse desde kilómetros de distancia, como si el edificio mismo fuera una antorcha encendida. Pero en su interior, en el patio más grande, llamado el atrio de los gentiles, la escena no era precisamente sagrada. Había vendedores que cobraban precios exorbitantes por los animales del sacrificio. Había cambistas que intercambiaban moneda extranjera por la moneda oficial del templo, la única aceptada para pagar el impuesto religioso. Lo hacían con comisiones que arruinaban a los peregrinos más pobres. Era un mercado dentro de la casa de Dios. Ese maestro Galileo, al ver eso, volcó las mesas, soltó las palomas enjauladas y declaró con una voz que retumbó en las piedras que esa casa estaba llamada a ser casa de oración, no cueva de ladrones. Ese acto fue mucho más que un arrebato emocional. Fue un acto profético deliberado, realizado en el momento exacto y en el lugar exacto, por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo que es aún más asombroso es que después de eso volvió al mismo lugar a enseñar durante varios días, mientras sus enemigos tramaban en las sombras cómo eliminarlo sin provocar un levantamiento popular. Ahora vamos al jueves. Ese jueves fue diferente a todos los demás. Vio a 2 de sus discípulos con instrucciones que parecían sacadas de una obra de teatro, pero que resultaron ser perfectas. Les dijo que fueran a la ciudad, que encontrarían a un hombre cargando un cántaro de agua, algo inusual, porque esa tarea era casi siempre de mujeres, y que lo siguieran hasta la casa donde él entraría. Allí preguntarían por el aposento alto para celebrar la cena de Pascua. El aposento alto era una sala grande, en el segundo piso de una casa en el barrio más acomodado de Jerusalén, la llamada Ciudad Alta, donde vivían las familias con más recursos. Tener acceso a un espacio así para una reunión de 13 personas durante la noche más importante del calendario judío era un privilegio enorme. Y fue en ese espacio, con esas paredes de piedra y esa mesa cargada de significado, donde ocurrió la cena que el mundo entero recuerda. Antes de que se sirviera la comida,
pasó algo que dejó a todos sin palabras. El maestro se levantó de la mesa, se quitó su manto exterior, tomó una toalla y un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. En aquella cultura, lavar los pies era la tarea del sirviente más humilde de la casa. Incluso se debatía entre los rabinos de la época si un discípulo debía lavar los pies de su maestro. Verlo a él hacer lo contrario fue tan desconcertante que uno de los 12 se negó con vehemencia, hasta que entendió que en ese gesto había una lección que no podía aprenderse de otra manera. La cena de Pascua que celebraron esa noche seguía un orden muy preciso que todos los judíos conocían. Empezaba con la bendición de la primera copa de vino, llamada la copa de la santificación. Luego venía el lavado de manos, la presentación de las hierbas amargas mojadas en agua salada o vinagre, el relato de la salida de Egipto, el canto de los primeros salmos de alabanza, llamados el Jalel, y luego la comida principal, el cordero asado junto con el pan sin levadura y las hierbas amargas. Y al final, la cuarta copa, conocida como la copa de la consumación. Pero esa noche, algo nuevo entró en ese ritual antiguo. Mientras compartían el pan sin levadura, el maestro lo tomó, pronunció la bendición, lo partió, y dijo palabras que nadie esperaba escuchar y que nadie que las escuchó pudo olvidar jamás. Dijo que ese pan era su cuerpo, entregado por ellos. Después de la cena, tomó la copa y dijo que esa copa representaba un nuevo pacto sellado con su sangre, que sería derramada por muchos. En ese instante, dos mundos colisionaron. La Pascua antigua, que apuntaba hacia adelante desde Egipto durante siglos, encontró su destino en ese momento. El cordero que se sacrificaba cada año era la sombra de algo real que estaba sentado a esa misma mesa. El pan sin levadura que representaba la pureza encontraba su carne, en quien nunca había cometido una sola mala acción. Las hierbas amargas del sufrimiento apuntaban hacia un dolor que estaba a pocas horas de comenzar. Cuando terminaron de comer y de cantar los salmos finales del Jalel, el grupo salió hacia el Monte de los Olivos. Cruzaron el Valle del Cedrón, un barranco oscuro y profundo que separaba la ciudad del monte. En tiempos de la Pascua, ese valle tenía un detalle que muchos desconocen y que resulta escalofriante en retrospectiva. Debido a la cantidad enorme de corderos sacrificados en el templo durante los días de fiesta, la sangre que escurría desde el altar llegaba al Valle del Cedrón y teñía sus aguas de rojo. Cruzar ese valle camino al huerto aquella noche era cruzar un río de sangre de corderos. El huerto al que llegaron se llamaba Getsemaní. En arameo, ese nombre significa prensa de aceite, el lugar donde las aceitunas son aplastadas con un peso enorme para extraer el aceite que da luz y vida. Y fue allí, bajo los olivos que podían tener cientos de años de antigüedad, donde ocurrió algo que ninguna cámara del mundo habría podido capturar en toda su dimensión. Se apartó de sus discípulos, que cayeron dormidos casi de inmediato, a pesar de que él les había pedido que se quedaran despiertos con él, y se postró con su rostro tocando la tierra fría. Lo que vivió en ese huerto, en horas de la madrugada, fue tan intenso que su cuerpo reaccionó de una manera que los médicos reconocen hoy en día. El sudor que brotaba de su piel se mezclaba con sangre. Se llama hematidrosis, un fenómeno que ocurre en casos de angustia extrema, cuando los pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas de la piel se rompen bajo la presión de un estrés sin precedentes. Su cuerpo estaba soportando algo que ningún cuerpo humano había soportado antes ni ha soportado después. Lo que vino después de la medianoche fue una sucesión de eventos que se desarrollaron con una velocidad aterradora. Llegó una multitud armada, liderada por uno de sus propios discípulos, el único del grupo que era de Judea, mientras los demás eran galileos, quien había negociado en secreto con los líderes religiosos su entrega a cambio de 30 monedas de plata. Ese precio, aparentemente arbitrario, era exactamente el que siglos antes un profeta llamado Zacarías había consignado en un texto que casi nadie asociaba con ese momento. Hasta que ese momento llegó, fue arrestado, atado y llevado a través de la ciudad en la oscuridad. Primero ante el suegro del sumo sacerdote,
luego ante el sumo sacerdote en funciones, donde un proceso que debería haberse tomado días se resolvió en horas en medio de testimonios contradictorios y una sentencia que ya estaba decidida de antemano. Luego ante el gobernador romano, quien después de interrogarlo no encontró ningún motivo legal para su condena, pero que cedió ante la presión de la multitud y los líderes religiosos que gritaban en el patio de su residencia. Fue enviado también ante un rey regional que gobernaba desde el norte del país y que estaba en Jerusalén por las fiestas, quien se burló de él y lo devolvió sin pronunciar ninguna condena formal. Y así, antes de que el sol llegara a lo más alto del cielo del viernes, ya había sido entregado para ser ejecutado de la peor manera que la civilización romana había logrado inventar. La crucifixión no era solo una forma de acabar con la vida de alguien, era un sistema diseñado para destruir también la dignidad, el honor y la reputación de la persona. Era reservada para los esclavos, para los criminales más peligrosos, para quienes atentaban contra el orden del imperio. Era la forma de decirle al mundo entero que esa persona no valía nada. Antes de subir a la colina, donde sería ejecutado, fue sometido a un azotamiento con un instrumento llamado flagrum, una herramienta de tortura que consistía en varias tiras de cuero con fragmentos de hueso o metal en sus extremos, diseñada para desgarrar la piel y los músculos de la espalda con cada golpe. Luego le colocaron una corona hecha de ramas espinosas sobre la cabeza y le obligaron a cargar sobre sus hombros el travesaño horizontal de la cruz, llamado patibulum, que podía pesar entre 30 y 50 kilogramos, desde el centro de la ciudad hasta las afueras. El lugar de la ejecución se llamaba Gólgota, que en el idioma de la gente del lugar significa lugar del cráneo. Era un sitio visible desde el camino principal, porque la crucifixión era también un espectáculo público, una advertencia para todos los que pasaran. Sobre su cabeza colocaron un letrero escrito en los 3 idiomas más importantes de la región, el hebreo, el latín y el griego, para que absolutamente nadie pudiera alegar que no entendía lo que decía. El letrero proclamaba quién era y de dónde venía, como una declaración que sus enemigos quisieron que fuera una burla, pero que resultó ser la verdad más profunda que jamás se haya colocado sobre madera. Desde la cruz pronunció 7 frases distintas, registradas en los 4 relatos del acontecimiento. Una de ellas fue una petición de perdón para quienes lo estaban ejecutando, porque no sabían lo que hacían. Otra fue una promesa de salvación a un hombre condenado junto a él. Una más fue la expresión de una sed física tan extrema que los que estaban cerca alcanzaron una esponja con vinagre a su boca. La última, la que cerró todo, fue una sola palabra en griego que en el vocabulario del comercio de la época significaba que una deuda quedaba completamente cancelada, que una cuenta estaba pagada en su totalidad. Tetelestai, consumado. El sol comenzó a descender y lo descolgaron de la cruz antes de que cayera la noche y empezara el día de descanso sagrado. Su cuerpo fue envuelto en telas de lino con especias aromáticas, según la costumbre funeraria de la época, y colocado en una tumba nueva, excavada en la roca, perteneciente a un hombre de posición respetada en la sociedad que se había convertido en seguidor secreto del maestro Galileo. Una piedra enorme fue rodada para cerrar la entrada. Ese sábado fue el más quieto de toda la historia. Sus seguidores más cercanos estaban encerrados en una casa con las puertas aseguradas, paralizados por el miedo. Sus enemigos, para asegurarse de que todo quedara cerrado, obtuvieron una guardia de soldados romanos y sellaron la tumba con el sello oficial del imperio. En Jerusalén, la Pascua continuaba con normalidad, como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero en una dimensión que los ojos humanos no pueden ver, algo de una magnitud imposible de calcular estaba ocurriendo. Los textos de los primeros seguidores describen ese tiempo como el momento en que la victoria ya estaba ganada,
en un terreno que va más allá de lo visible. Y llegó el primer día de la semana siguiente, antes del amanecer. Un grupo de mujeres que habían permanecido cerca de la cruz hasta el momento final, que lo habían visto morir y habían observado dónde lo enterraron, se levantaron en la oscuridad y se pusieron en camino hacia la tumba. Llevaban consigo más especias aromáticas para terminar la preparación del cuerpo, porque las circunstancias del viernes no les habían dado tiempo suficiente para completar el proceso. Iban con el corazón roto y los ojos hinchados. Iban a terminar de despedirse, pero cuando llegaron, la piedra estaba corrida. Los soldados, que debían estar de guardia, estaban tirados en el suelo como si hubieran perdido el conocimiento. Y adentro de la tumba no había cuerpo. Solo estaban las telas de lino, cuidadosamente colocadas en el lugar donde el cuerpo había estado. El sudario que había cubierto su cabeza estaba enrollado por separado, en un gesto que en la cultura de la época tenía un significado conocido. Cuando un amo judío terminaba de comer y enrollaba así la servilleta, significaba que todavía no había terminado, que volvería. Una servilleta tirada de cualquier manera significaba que ya había concluido. Esa tela enrollada con cuidado era un mensaje. Un ser de apariencia resplandeciente les dijo las palabras que millones de personas en todo el mundo han repetido desde entonces con el corazón encendido. No está aquí. Resucitó. Esas 3 palabras cambiaron todo. La historia de la humanidad tiene un antes y un después que no se mide por calendarios políticos, sino por esa tumba vacía en las afueras de Jerusalén. Porque lo que ocurrió esa semana no fue solo un evento histórico que quedó registrado en libros y documentos antiguos. Fue el cumplimiento de una promesa que venía acumulando fuerza desde mucho antes. El cordero sacrificado aquella primera noche en Egipto había sido una señal anticipada de algo real que aún no había llegado. Los sacerdotes que durante siglos derramaron sangre sobre el altar del templo estaban apuntando hacia un sacerdocio definitivo que los incluiría y los superaría a todos. El maná que cayó del cielo en el desierto para alimentar a un pueblo sin hogar apuntaba hacia un pan de vida que saciara un hambre más profunda que la del estómago. El agua que brotó de una roca en medio del desierto apuntaba hacia algo que fluiría también de un cuerpo atravesado en una colina. Todo eso, siglos de historia, de rituales, de promesas y de esperanza, encontró su punto de llegada en esa semana, en esa ciudad, en esa persona. Y desde ese domingo en adelante, la Pascua ya no es solo el recuerdo de una liberación pasada, es la celebración de una liberación presente y permanente que alcanza a cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia. Si hoy hay algo en tu vida que parece un viernes sin solución, una situación cerrada como una tumba con piedra y guardia, una esperanza enterrada que ya no sabe si tiene sentido seguir esperando, esta historia te habla directamente a ti. El mismo poder que movió esa piedra y venció a la muerte puede moverse en cualquier área de tu vida. No hay peso demasiado grande, no hay noche demasiado larga, no hay silencio tan profundo que no pueda ser roto por ese poder. El que resucitó no lo hizo para que su historia quedara en los libros, lo hizo para que su vida se convirtiera en la tuya. Cuéntame en los comentarios cuál momento de esta semana te tocó más profundamente al verlo con este contexto. ¿Fue la entrada a la ciudad? ¿La cena aquella última noche? ¿El huerto oscuro? ¿La cruz? ¿O la tumba vacía? Tu comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si todavía no lo has hecho, para seguir explorando juntos estas historias que siguen transformando vidas 2000 años después. El sepulcro está vacío y esa sigue siendo la mejor noticia que el mundo haya escuchado.